Hola compañeras, compañeros, estamos acá con una propuesta que nace desde la Secretaría de Formación y de la Secretaría de Prensa y Comunicación del CDP de ATE Córdoba con César Toc. Vamos a dar a través de este medio, de manera virtual, un curso de historia del movimiento obrero en la Argentina con el objetivo de no perder la gimnasia en este tiempo de cuarentena, de aislamiento responsable, obligatorio, invitándolos a repensarnos desde nuestro lugar como clase trabajadora, repensar el rol que tenemos, conocer también un poco nuestros orígenes como sindicato, como clase, y con la firme convicción de que se van a aprender, se van a sumar a participar. Para nosotras y nosotros es muy importante que haya un ida y vuelta. Esto no es algo cerrado, sino que cada una y cada uno de nosotros puede hacer sus aportes, principalmente porque cuando hablamos y cuando leemos cosas y cuestiones relacionadas a la historia del movimiento obrero, casi siempre nos han enseñado la historia que los vencedores dan a conocer, ¿no? Bueno, en este caso queremos escribir nosotros y nosotras esa historia desde nuestra mirada. Así que bueno, un poco la invitación es a eso, ¿no? A ocupar estas horas que tenemos por ahí en casa para que nos reencontremos a través de este medio y que bueno, les queremos mandar un fuerte abrazo, que estamos a disposición más allá de esta instancia, de este momento formativo para lo que necesiten, y con la frase de Jauretche en la cabeza, que es que los pueblos deprimidos no vencen. Así que bueno, un fuerte abrazo para todas y para todos. Buenos días compañeros, compañeras, compañeres. Este es el comienzo de un curso de formación virtual que estamos organizando desde el CDP Córdoba para todos los que estén interesados. La idea es que puedan ser delegados o simplemente afiliados que quieran ingresar y poder tener acceso al mismo. Mi nombre es César To, soy el secretario de formación del CDP Córdoba. Soy además docente universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Me especializo en filosofía del derecho y en ciencias políticas. Este curso lo vamos a estar dando junto con otros compañeros y compañeras que se irán presentando oportunamente cada uno. Y decidimos continuar la actividad, aunque sea por esta vía, para todos los que quieran empezar a trabajar, y cuando retomemos la actividad cotidiana, la actividad de contactos físicos, poder llevarlo adelante en cada uno de los lugares con los compañeros presentes y poder saldar muchas más deudas o preguntas que existirán en esos momentos. Soy abogado además de derechos humanos. He sido abogado querellante de la mega causa La Perla. Y digo todo esto porque cuando ustedes tomen el primer fascículo, se van a dar cuenta de que el autor les está diciendo que cuando nosotros hablamos desde un lugar. Entonces esto es muy importante porque ustedes ya van a saber desde dónde se habla en estos cursos de formación sindical y política de nuestro CDP. Bueno, han pasado pocos días del 24 de marzo y me parece importante que lo recordemos y recordemos lo que significó para nuestra clase trabajadora el golpe cívico-militar, donde lo que se trató de destruir fue toda la organización y todas formas de organización posible en la sociedad. Hoy, con esta pandemia, obligados a estar en casas, en nuestros propios hogares o en lo que tengamos como hogares, estamos tratando de unir
o rearmar aquello que esa dictadura vino a romper, que es la solidaridad, la unidad entre seres humanos, el pensar en otro a pesar mío. Así que este va a ser el comienzo, es la presentación. Van a ser videos cortos, ya que las plataformas no permiten subir videos mucho más largos, se nos complica. Entonces iremos haciendo estos pequeños cortitos como para que los vayan teniendo en cuenta. Van a funcionar más como guías de lectura. Las lecturas van a corresponder por su cuenta y ya veremos los medios para que podamos saldar las dudas que vayan teniendo todos y todas a lo largo de este pequeño cursito. Bueno, seguimos con este cursito. Como les dije anteriormente, que yo vengo de la filosofía y de las ciencias políticas, y que nuestro autor les trata de explicar que vamos a hablar desde un lugar. Voy a tratar de introducirlos en un tema, que es el tema del lenguaje, muy por arriba, muy simple, no es nada complicado. Es como para que empecemos a entender por qué hablamos desde un lugar y no hablamos desde otro. Y por qué no hay objetividad ni en la historia ni en ninguna ciencia social, pero tampoco lo hay en las matemáticas, ni en la física. Elegí un texto que es bastante viejo, que tal vez sea el comienzo de mis problemas, para compartirlos con ustedes. El texto es este. Está en PDF, lo pueden encontrar en Google buscándolo, sobre verdad y mentira en el sistema extramoral, de Friedrich Nietzsche, un filósofo ya muerto, y que fue tal vez el puntapié de los que rompieron las estructuras de pensamiento de muchos. Allá en el siglo XIX, como ustedes ven, nuestra primera parte del libro habla de principios del siglo XIX, había una gran discusión que se tornó hegemónica, o sea, se tornó como la única discusión posible y la ganó una posición, que es la de entender que la ciencia, que hasta esos momentos no había crecido, pero en ese siglo XIX creció de manera muy fuerte, era el camino hacia el progreso y hacia la salvación de la humanidad. Friedrich Nietzsche escribe este libro en 1873 y les voy a leer solamente el primer párrafo, porque así arranca el libro. Dice: en un rincón apartado del universo, donde brillan innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el cual unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más falaz y soberbio de la historia universal, pero solo un minuto. Después de unos pocos respiros de la naturaleza, ese astro se heló y los animales inteligentes debieron morir. Algunos podrían haber inventado una fábula así, sin embargo no habría ilustrado lo suficiente el estado lamentable, sombrío y fugaz, carente de sentido y caprichoso en que se muestra el intelecto humano en la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió, y cuando desaparezca no habrá pasado nada, porque para ser ese intelecto no hay nada, no hay ninguna función que vaya más allá de la vida humana. Arranca así para decirles a esos pensadores, a toda esa corriente hegemónica de pensamiento que pensaba que la ciencia, la tecnología, los avances eran los que iban a salvar a la humanidad de las enfermedades, del hambre, de la falta de raciocinio, del atraso, de lo primitivo, para decirle que no, que era todo un invento. ¿Y por qué dice Nietzsche que es un invento? Y aquí es donde juega el lenguaje. Porque todo lo que nosotros decimos lo decimos a través del lenguaje. Y las palabras no tienen nada que ver con la realidad que dicen representar. Son solo un invento que nosotros, como animales inteligentes, entre comillas, astutos, dice el texto que más me gusta,
inventamos para poder darnos a entender entre nosotros, pero que la palabra es solo un medio y no refleja lo que llamamos realidad con lo que la palabra dice. El ejemplo más claro es que la palabra mesa no puede contener a todas las mesas posibles existentes anteriormente, hoy o las que existirán mañana, porque no hay nada en la palabra mesa que refleje lo que son las mesas en realidad. Es solo un invento para que otros puedan entender de lo que yo estoy hablando. Pero como invento, lo más importante es que también puedo inventar otros modos, otras palabras. Y que ponerle nombre a las cosas es una señal clara de poder. Por eso la historia contada por quienes siempre la contaron tiene un final que siempre conocemos. Se venció el atraso, se lucha contra el primitivismo, contra la irracionalidad, y es lo que nos va a tratar de mostrar nuestro autor a lo largo del libro. La idea es que ustedes puedan ir leyendo este primer fascículo que se les va a colgar para que lo puedan bajar, que está en PDF. Puedan ir haciendo un recorrido histórico diferente al que plantearon las clases dominantes y podamos ir viendo el derrotero de la clase trabajadora en sus avances y en sus retrocesos. Y también entendiendo o tratando de entender el porqué de los retrocesos. Porque en el juego, que es un juego político, es un juego de poder, no solo ganaron ellos porque nos nombraron y nos pusieron en los lugares que teníamos que estar, sino porque nosotros tampoco fuimos capaces de construir los nombres que nos unieran. A veces por individualismos, a veces por egoísmos, a veces por creer que el invento nuestro es el mejor de todos y no darle lugar al ejercicio de la aplicación del invento. Nada de lo que se invente tiene el éxito asegurado. Lo que sí tiene asegurado cualquier invento es el fracaso. Y en esos fracasos asegurados, las disputas es ver a veces quién fracasa primero. Y tal vez esos sean los retrocesos. Lo que sí queda claro que tenemos que entender que la historia argentina, más allá de que se cuenta a partir de la segunda mitad del siglo XIX, debe empezarse a recorrer desde antes. Una breve reseña sería contar que nosotros surgimos como un virreinato, el último virreinato de la Corona de España, dividiendo el virreinato del Alto Perú en virreinato del Río de la Plata y Capitanía General de Chile. Que desde aquella época hubo una gran disputa por los territorios incorporados por las coronas europeas. España y Portugal tuvieron uno muy grande, aquí justamente en la América del Sur. Hubo muchas bulas papales, tratados, paces que se hicieron con tratados, pero no se lograba resolver dónde comenzaba el territorio español y dónde el portugués. Mientras tanto, los portugueses siempre tuvieron una forma muy clara de hacer política, que es primero los hechos y después la discusión. Entonces, se constituye como capital de aquel virreinato a Buenos Aires, que tiene un puerto, donde se asienta una clase que va a estar vinculada a el ingreso y egreso de mercaderías que deberían haber sido únicamente españolas por el monopolio español, obligación de todas las colonias comprar solamente los productos españoles, vinculada a la posesión de grandes extensiones de tierra, donde el ganado se había hecho casi infinito después de aquella frustrada fundación de Juan de Garay de Buenos Aires, que era mostrenco, no tenía dueños. Y al comercio hacia dentro de la que sería el interior del virreinato. El interior del virreinato trataba de sobrevivir a través de cultivos muy pequeños, muy locales,
de industrias muy incipientes, y Buenos Aires era el medio por el que ingresaban los productos supuestamente de España. Digo supuestamente porque en lo que hoy es Uruguay, en aquel momento llamada provincia cisplatina, los portugueses fundaron una ciudad que se llama Colonia de Sacramento, que está a muy pocos kilómetros de Montevideo. En esa localidad los ingleses se asentaban y traían sus productos para competir con la industria española. Algo que estaba prohibido, se llama contrabando. La clase dominante en Buenos Aires se dedicó especialmente al contrabando, desde Colonia de Sacramento, de bienes traídos desde la corona británica, de mejor calidad porque estaban en plena revolución industrial y a menores precios. Esa disputa va a marcar toda la historia argentina. Así esa clase porteña intentó y generó sus riquezas a través de un intercambio desigual para con el resto de las provincias del Virreinato del Río de la Plata. Eso quedó plasmado en la Revolución de Mayo. Aunque parece que nos liberábamos del Reino de España, no logramos romper esa dicotomía entre lo que llamamos interior de la República Argentina y el puerto. Esa clase dominante porteña había sido criada, educada y formada en el contrabando, en la especulación y en el simple comercio o en la simple posición dominante de estar frente al puerto, con respecto hacia el interior. Esa disputa se vio en la Revolución a través de Mariano Moreno y Cornelio Saavedra, y fue derrotado Mariano Moreno, quien murió en alta mar. A lo largo de la historia se sucedieron triunviratos, donde aparecen los nombres por primera vez de Rivadavia, directorios, donde se terminan derrocando posiciones duras como la de Pueyrredón, que era pro puerto. Y a lo largo de la historia argentina van a encontrar que algunas veces, ocasionalmente, se ingresó a un proceso, podríamos llamar nacional, de incorporación de aquel interior. Los gobiernos, el primero y el segundo de Juan Manuel de Rosas, son esa expresión de entender la soberanía y de entender la patria más allá de los intereses del puerto. Su triunfo fue la vuelta de obligado, cuando no se permitió a las fuerzas anglo-francesas circular por los ríos navegables, y demostró esa posición. Fue derrotado luego por Urquiza, quien, diciéndose federal y pensando en un interior, decidió luego entregar todo en la batalla de Pavón al puerto, a Mitre. Es necesario recordar que esta puja, que es histórica, por allá por 1926, donde tuvimos el primer presidente, no de la Argentina, sino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es Bernardino Rivadavia, contrajo el primer empréstito o la primera deuda externa argentina. 2 millones de libras esterlinas que, por negocios de los porteños, nunca llegaron a la Argentina. Se cobraron las comisiones, pero el dinero nunca llegó. Tampoco se terminó de pagar. El primer presidente de la Confederación Argentina fue Urquiza, quien luego de la derrota de Pavón permite la incorporación de la Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, y se arma recién la República Argentina. Mitre y toda esa generación que siguió fueron la expresión del triunfo más atroz del pensamiento de la clase dominante argentina, de aquella oligarquía porteña criada en el comercio, en la especulación y en el contrabando. La solución para con los modos de pensar supuestamente malignos, como había sido el federalismo y que supuestamente degollaba a unitarios en las calles y todo lo demás, cosa que nunca estuvo probada, más que en novelas como la de Esteban Echeverría, El Matadero, sí la llevaron a cabo ellos. Ellos persiguieron a todo el interior profundo, a lo que llamaban montoneras,
a los gauchos que se rebelaban contra el poder absoluto de este modo de pensar porteño, haciendo las cosas más atroces. Recordemos solamente el Chacho Peñalosa, capturado, muerto, descuartizado, puesta su cabeza en una pica en la plaza de Olta, y obligar a su madre a que barra esa plaza. Esa ha sido siempre la conducta de nuestras clases dirigentes argentinas. Y cuando hablo de clases dirigentes hay que tenerlo en claro, no solo corresponde a las clases políticas. Bueno, la idea es que recordemos las atrocidades que hizo la oligarquía, como la de la muerte del Chacho Peñalosa, descuartizado y puesta su cabeza en una pica en la plaza de Olta, obligando a su madre a barrer la misma. Que no nos olvidemos de la masacre hecha en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, ni las campañas del desierto hacia el sur y hacia el desierto verde, hacia el norte del Chaco, como construcción del nombre de un interés supremo y nacional que construyeron las oligarquías y las clases dominantes argentinas y que supieron bien volcar hacia abajo y construirlo en el imaginario popular. Espero que podamos tener un buen trabajo y que vayan teniendo dudas, las vayan colgando, las vayan preguntando y vamos a ir resolviendo cada una de las mismas. Bueno, luego de esta primera instancia, los invitamos a leer hasta la página 6 del primer fascículo de la historia del movimiento obrero, en donde nos podemos contextualizar un poco a nivel internacional cuál era la realidad que se estaba dando, principalmente en Europa, cómo es que comienza esto de la unidad de las y los trabajadores. Yo, en esto de repensarnos y de analizar un poco más la clase, los y las invito a que tratemos de googlear, de investigar a aquellas mujeres que también fueron parte de un montón de luchas que nos permitieron conquistar derechos que hoy tenemos, que nos salen en este fascículo, que si pueden ver ya tiene varios años y fue editado por nuestra CTA, en donde solamente se ven los precursores y no las precursoras. Bueno, me parece que esa es una tarea que nos tenemos que empezar a dar, a ver la historia con una perspectiva de género. Y los dejamos este espacio abierto para cualquier duda, inquietud que tengan, vayan leyendo, nos vayan consultando, preguntando y acompañamos ya una primer guía de actividades